Hola a todos y a todas. Hoy voy a hacer algo interesante que a lo mejor les gustaría ver o, si lo consideran, algo que les gustaría hacer ustedes mismos. Y eso es instalar una llanta directamente al rin. Este es uno de los trabajos que pocas personas quieren aprender o quieren saber, porque como es un trabajo en el que se usa mucha maquinaria y es algo pesado, se le da poco interés. Pero hoy les voy a mostrar que es posible instalar una llanta en el rin sin herramientas especiales. Lo que yo voy a usar van a ser simplemente un par de desarmadores, mis guantes y el siempre confiable agua con jabón. Eso sí, lo que no debe de faltar tampoco es la fuerza. Se requiere una gran cantidad de fuerza, especialmente cuando las llantas son nuevas. Pues bueno, esta va a ser una demostración para que ustedes vean y si se animan que es posible hacer este trabajo por ustedes mismos. Pero les advierto, cuando quieran hacer algo así, usen mucha precaución, porque de no tenerla, uno puede salir lastimado de manera muy fea y no queremos eso. Bueno, vamos a ver cómo voy a hacer esto. Con los guantes bien puestos y mi rin listo y preparado, con su válvula nueva y limpio de las orillas, voy a empezar la instalación. Lo voy a pasar del otro lado para que puedan ver con más claridad. Después voy a llenarlo de agua con jabón. Bueno, no llenarlo, sino cubrirlo, mejor dicho, en toda la orilla. Tiene que estar bien cubierto. Esto va a facilitar que la llanta entre bien. Después, si pueden notar, la palabra que dice inside, que significa adentro, debe de estar en la parte de atrás del rin. Y la parte que dice outside, que significa afuera, debe estar en la parte frontal del rin, la que va a estar encarando hacia la carretera. De la misma manera, la voy a llenar, perdón, es del otro lado. La voy a llenar de este lado, de la parte de adentro, con jabón. No se preocupen, aquí no va a pasar nada si le echan suficiente jabón. Después, acomodando bien, voy a empujarlo hacia adentro. Y hasta donde llegue, donde se atore, donde ustedes ya no avancen con su fuerza, van a empezar a usar los desarmadores.
Si se atora, recuerden usar su jabón y seguir trabajándolo hasta que entre. Ahí lo tienen, el primero. Ahora vamos por la parte de arriba. Pero hay algo que les quiero mencionar. ¿Sí ven la marca amarilla? Aquí arriba hay otra marca de color rojo. La marca amarilla indica la parte más ligera de la llanta, que es esta zona. La marca roja indica la parte más alta de la llanta, que es esta zona. Por lo general, la marca amarilla se pone donde está la válvula, se alinea con ella, porque es que la llanta, una vez unida y con aire, tenga un buen balance. He visto que muchos han puesto la marca roja donde está la válvula. Tengo entendido que eso es válido también, pero yo voy a poner la amarilla en la válvula, porque así he visto que lo hacen la mayoría. De todos modos, aún con la marca alineada, es necesario llevarlo a una llantera para que le den ese balanceo exacto, porque ahí es donde van a poner las pesas y dejarla bien equilibrada. Muy bien, vamos a seguirle. Lo que voy a hacer entonces es seguir llenando la llanta con agua y jabón. Sigo diciendo llenando, no se llena, se cubre. Tanto la llanta como el rin, que quede bien mojado. Repito, no se preocupen, al final esto es agua. Tengo la marca alineada. Voy a usar mis desarmadores otra vez y voy a empezar a trabajarlo hasta meterlo. Voy a valer de mi peso. Para hacerme el trabajo más fácil. Así me voy uno y uno afuera, uno adentro. Hasta terminar el trabajo. Aquí sí les aconsejo esto. Sean precisos. Sean precisos y tengan paciencia. Porque de no hacerlo, corren el riesgo de empezar a rayar el rin en la parte de adentro. Vamos a ver si lo tengo como es debido. Lo tengo
volver a empezar. Muy bien, aquí pasó algo. Se los voy a mostrar. La llanta ya está haciendo contacto directamente con el labio del rin. Es muy difícil introducirla cuando está haciendo contacto con el labio del rin. Hay una zona más profunda del rin que es donde debe estar el labio de la llanta. Aquí no la tiene, así tengo que volver a empezar. Se los voy a mostrar. Vamos a empezar de nuevo. Esta vez me voy a apoyar de estas tablas para darle más altura al rin y a la llanta. Voy a cubrir de jabón y agua la llanta otra vez, la llanta del rin. Hace más fácil introducirla. Y voy a trabajarlo hasta que por fin entre. Esta vez voy a tratar que el labio de la llanta no esté tocando el labio del rin para que entre lo más fácil posible. Para eso me voy a valer de mi peso.
Ahí ya me atoré. Voy a usar más jabón. Todavía le falta un poco más. Y ahí lo tenemos. Una llanta instalada. Como pueden ver, se requiere esa fuerza que les hablé. Así que si ustedes lo intentan, asegúrense de estar bien desayunados, porque si no, se les van a acabar las fuerzas. Vamos a echarle aire. Voy a quitar primero las tablas que me ayudaron. Dejarlo a nivel. Y ahora sí, echarle aire. Aquí es donde deben de tener mucho cuidado, porque de poner los dedos en las aberturas, poner los dedos entre el labio de la llanta y el labio del rin, puede ser muy peligroso. Tengan mucho cuidado. Ahora sí, todo listo, empezamos a quitar ese jabón y hacer que la llanta luzca bien. Y como pueden ver, tengo la marca amarilla al nivel de la válvula, o al menos casi al nivel, donde se supone que está la mayor cantidad de peso. Zona ligera, mayor cantidad de peso. Zona más alta. Y con eso se termina la instalación. Y ahí las tienen. ¿Cómo ven? ¿Lo intentan ustedes mismos? Hice este trabajo para que ustedes vean cómo se hace. Si quieren hacerlo por su cuenta, excelente. Se van a ahorrar algo de dinero y van a aprender mucho. Pero si ustedes son de los que no les gusta lidiar con estas cosas, porque ya vieron que implica tiempo, esfuerzo, precaución y un poco habilidad,
hace que pagar el precio de llevar la llanta a instalar a una llantera o con alguien que tiene la herramienta indicada valga mucho la pena. En mi caso, a mí me gusta trabajar en mi automóvil y yo hago estas cosas porque me gusta saber cómo funciona. ¿Se puede instalar una llanta a un rin con herramientas básicas como 2 desarmadores? Sí, se puede. ¿Este trabajo daña la llanta y el rin? Sí, mucho, si no tienen precaución. ¿Les recomendaría hacer este trabajo por ustedes mismos todo el tiempo? No. Si no están seguros de lo que van a hacer, es mejor que lo intenten de otra manera o que lo lleven con alguien que tenga las herramientas indicadas. Porque el no estar seguro los puede lastimar. Y pues eso nos deja con 2 opciones solamente. Yo ya escogí una y aquí las tengo, listas para ponerse en el carro y empezar a presumirlas. Por eso, de aquí me voy a despedir, los voy a dejar. Y si les gustó este video, consideren suscribirse. Quién sabe, a lo mejor de tantos videos ven algo que les gusta, o mejor, ven ustedes algo que les pueda servir. Hasta entonces.